Hola traders, hoy quiero compartir con ustedes cómo llevar un registro de nuestras operaciones, es decir, una bitácora de nuestras operaciones. Este registro es vital, es sumamente importante para todo trader, esté simulando o no, porque eso es lo que nos da la retroalimentación de nuestro ejercicio como trader. Aquí registramos nuestras operaciones y esto refleja nuestra consistencia con nuestro plan de trading. Nosotros podemos sacar estadísticas precisas de cuáles son las transacciones que nos están favoreciendo con más frecuencia, cuáles son las estrategias que no nos están saliendo tan bien y de esa manera entonces empezar a hacer ajustes a nuestro plan de trading, o aprender a controlar ciertas emociones que nos están impactando negativamente en nuestro plan de trading. Entonces quería hacer este obsequio para toda la comunidad de cómo llevar el plan de trading, la documentación de las operaciones del trading, porque he notado que muchos de ustedes no están llevando un registro o no, ni siquiera saben que tenían que llevar un registro. Y como les digo, esto aplica para cualquier nivel de trader, el que está comenzando, el que tiene una semana, el que tiene un año, el que tiene 10 años haciendo trading. Esto es súper, súper valioso y una forma de percibir que también lo estás haciendo y puedes identificar entonces los puntos críticos en donde tienes que hacer cambio o los puntos que te están favoreciendo en tu trading y que puedes fortalecer y repetir. Ok, entonces voy a explicarles rápidamente cómo llenar esta forma, esta bitácora. Yo voy a dejar un link en la parte de abajo de este video en donde ustedes puedan acceder a esta hoja de cálculo. Eh, eh, Les comento que esta está orientado a las personas que estamos haciendo trading de opciones, específicamente con las estrategias que nos ha enseñado mi mentor Alejandro Cardona. Por eso verán que el nombre de las estrategias pues son los nombres de sus estrategias, de las estrategias patentadas por Alejandro Cardona. Pero bueno, ustedes lo podrán ajustar si ustedes, ese no es el tipo de trading que hacen, pues simplemente ajusten la hoja de cálculo a su estilo o sí, a su estilo de trading, básicamente. Ok, entonces, voy a hacer un ejemplo. En la primera columna es fecha de operación, ¿verdad? Es la fecha en que ustedes entraron a la operación. Vamos a suponer que es una fecha. Estoy cogiendo la fecha del día anterior. Vamos a suponer que escojo esta fecha. Ustedes le dan doble clic cuando le dan doble clic a esta celda, pues aparece el calendario y ustedes cogen la fecha que corresponda, la fecha que ustedes entraron. El ETF es aquí en esta flechita, ustedes le dan aquí y se abren las opciones disponibles, que pueden ser editadas también, de todos los instrumentos con los que operamos. Entonces vamos a suponer que fue con SPY que yo entré a esa operación. La siguiente columna es la estrategia. También tiene una lista de valores aquí con la flecha, la estrategia que estoy aplicando. Y bueno, vamos a repasar un poco cuáles son las estrategias porque quizás no todos están familiarizados con estos términos o con estas abreviaciones. Esta sería la primera vela roja, gap normal, gap bajista, gap normal imperfecto, gap bajista imperfecto, ruptura de canal, caída normal, caída fuerte, promedio móvil de 40, piso fuerte, modelo de los cuatro pasos, hanger en diario, ruptura de piso de gap, primer gap al alza y si una estrategia de earnings. Entonces vamos a suponer que fue una primera vela roja. Ok, como es una estrategia de put, se pone en rojo, pero si fuese una estrategia de call, se van a ver que se coloca en verde, ¿no? Entonces, ok, volvamos a seleccionar primera vela roja. La hora de operación la seleccionan aquí también, como es una primera vela roja, pues sería las 10 de la mañana, pero aquí tienen todas las opciones posibles. Y aquí seleccionamos si fue un call o un put. Tenemos una lista también, seleccionamos como fue una primera vela roja, pues fue un put. Igual se pondrá rojo para los puts y verde para los calls. Luego indicamos el strike que compramos. Vamos a suponer, estoy simplemente dando un ejemplo. Vamos a suponer que son
compré el Strike Put 530 y lo compré, ¿a qué precio? Lo compré a punto 30 o $30, ¿verdad? Compré un solo contrato, eso es la opción que está aquí por defecto, pero ustedes la pueden cambiar. Y esta columna reflejará entonces el total de la inversión, que es simplemente el resultado de multiplicar el precio del strike por el número de contratos, ¿verdad? Si yo compro, por ejemplo, dos contratos, pues ya sería la inversión de $60. Esto es lo que se va ajustando automáticamente. ¿Ok? Pero sigamos el ejemplo, con un solo contrato, fueron $30. Y coloco la fecha de vencimiento del contrato. Entonces, le doy doble clic, sale también el pop-up del calendario, escojo cuándo vence, ¿verdad? Si fue, lo compré el 7, generalmente los contratos de SPY vencen al siguiente día, entonces vamos a suponer que era el 8 de noviembre, escojo esa fecha y esta columna es para indicar si es, aquí el encabezado dice PT, que corresponde a Paper Trading. Si es una estrategia de simulación, yo la marco entonces con paper trading, ¿verdad? Si no es de simulación, pues la dejo en blanco. Y entonces de esa forma es que yo identificaré cuáles son mis transacciones de simulación y cuáles son mis transacciones de operación real. ¿Ok? Utilizamos esta columna entonces. El estatus, cuando yo abro la operación, está en Open. Es el estatus inicial de toda operación. Pero una transacción que esté open puede después ejecutarse, que es ejecutada o executed significa que se vendió automáticamente con el límite, ¿verdad? Expirado significa que llegó la fecha de vencimiento y ese strike no se vendió, no se duplicó, se desvalorizó, lo que haya pasado, pero no se ejecutó. Y closed es para aquellas transacciones que cerramos a criterio propio, bien sea con ganancias o bien sea con pérdidas, ¿no? Puede ser algún contrato que yo dejé abierto intencionalmente y que lo cierro después y entonces en ese momento entonces cojo el close y indico entonces la rentabilidad que se haya originado o la pérdida. Si es una operación que yo veo que se está desvalorizando mucho, pues la cierro a criterio propio y coloco entonces la pérdida real que resultó de esa operación. Pero, ok, cuando empezamos es open. Cuando abrimos la operación es open. Ok, por el momento entonces cuando ingresamos, la primera vez que ingresamos la operación, estos son los datos que voy a ingresar y es muy importante que hagan uso de esta columna que es el análisis. Este análisis es un espacio libre para ustedes, para que ustedes indiquen cualquier análisis relacionado con esa transacción, cualquier cosa que le esté pasando, que ustedes puedan en un futuro venir de nuevo a este registro y revisar y ir sacando también un patrón de lo que le está funcionando y lo que no está funcionando. Entonces yo por lo general lo que hago es que en este caso yo pongo, ok, ¿cómo estaba la tendencia? Bueno, estaba 20/40 en hora y también estaba en 20/40 en diario. Y además la vela de las 10 marcó un nuevo techo. Cualquier cosa que a ustedes les parezca relevante y que ustedes sepan que le va a ser de utilidad cuando ustedes vayan a revisar nuevamente la operación. Porque la idea es que diariamente, por lo menos yo lo hago diariamente en la noche, reviso todas las transacciones que hice durante el día y veo qué salió bien, qué puedo mejorar, qué no salió bien. Y, entonces, estos comentarios pues te ayudan muchísimo, pues. Incluso puedes comentar ahí si te sentías un poco triste, si tenías una música que te alegraba o que te entristecía, o sea, cualquier cosa, no subestimen nada, nada de lo que pueda estar pasando en su entorno, que ustedes pudieran después sacar un patrón de lo que le está funcionando o lo que no. Ok, entonces vamos a suponer el siguiente paso. El siguiente paso vamos a suponer este strike se ejecutó con el límite que le habíamos puesto de 0,60, ¿verdad? Porque puse el límite con el doble para tener una rentabilidad del 100%.
Entonces vamos a suponer que el día siguiente en la apertura se ejecutó el limit y se vendió esto con a 0,60. Entonces, ¿qué es lo que hago? Apenas yo reciba la notificación de que se ejecutó, entonces cambio el estatus, lo pongo como ejecutado, coloco la fecha en que se ejecutó, ¿verdad? Le doy doble clic a esta celda, se abre el calendario, escojo, ok, se ejecutó el 8, ¿a qué hora? Ok, manualmente incluyo la hora, vamos a suponer que fue a las 9:30 AM e indico el precio en que se vendió. Como se vendió con el límite, se vendió, supongamos que fue a 0,60 o $60. Y entonces la hoja te saca lo que habría sido tus ganancias y tu porcentaje de rentabilidad, ¿verdad? En este escenario fue una rentabilidad del 100%, que esto lo calcula la hoja en base al precio de venta y al precio de compra y el número de contrato y también la ganancia neta, ¿no? Como fue un 100%, en verdad tú estás ganando $30 del total de ese $60 de la transacción. ¿Ok? Entonces, esto es el escenario en que la operación se ejecuta de acuerdo al límite que yo le había colocado. Vamos a suponer entonces que no se ejecutó, sino que expiró, ¿verdad? Llegó la fecha de vencimiento del contrato y esa operación no se duplicó, se desvalorizó y no llegó a venderse automáticamente. Entonces, vamos a borrar esto aquí para efectos del ejemplo. Lo volvemos a colocar en Open como estaba, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que llegó la fecha de vencimiento, que es esta, ¿verdad? Que esto también lo pueden utilizar para saber, oye, ya tengo que revisar este contrato porque está por vencerse, porque ya se venció, etcétera. Entonces, si llegó la fecha de vencimiento y expiró, entonces yo cambio el estatus, lo pongo expirado. No necesito colocar estos datos, ¿verdad? Esto es solamente cuando se ejecuta. Pero aquí ya ven que la hoja calculó que hubo una pérdida de $30 en esta transacción. También calculado en base al precio de compra del strike y el número de contratos que yo había comprado. Entonces, en ese caso, en este ejemplo, eso expiró. Y entonces ustedes pueden ver al final de la semana o al final del día o del periodo que ustedes convengan revisar, hacer una suma de todas las transacciones en las que ganaron, una suma en todas las transacciones en las que perdieron y pueden identificar fácilmente qué salió bien y qué no salió tan bien, ¿no? Por supuesto que sabemos que no todas las operaciones son ganadoras, pero con este registro podemos tener una clara fotografía de cómo estuvo o cómo estuvieron mis operaciones durante un término de tiempo que yo convenga revisar y puedo identificar entonces cuáles fueron las estrategias que mejor salieron, las estrategias en las cuales debo prestar mayor atención, eh, cuáles son los instrumentos con los cuales acerté más las estrategias, con cuáles no tanto, y por lo tanto debería entonces empezar a simular más con esos instrumentos y no operar realmente hasta que yo me sienta más cómodo. En fin, esto va a proveer información de muchísimo, muchísimo, muchísimo valor para todos ustedes. Incluso si ustedes están ya registrando sus operaciones y pero lo llevan manualmente en un cuaderno, ok, eso está perfecto, pero aquí tienen otra forma de hacerlo que les aportará muchísimo, muchísimo más valor. Esto, eh, eh, esto va a reflejar su plan de trading, qué tan consistentes son ustedes con el plan de trading, en dónde están fallando, cuáles son las emociones que tienen que controlar, etcétera. Entonces, amigos, traders, colegas, pues espero que les sea de mucha, mucha utilidad y por favor pónganlo en práctica, que no se van a arrepentir y van a ver cómo ustedes pueden ir refinando a mayor velocidad su plan de trading, identificar exactamente en dónde están fallando y cuáles son sus virtudes y cuáles son los que ustedes pueden reforzar. ¿Ok? Bueno, después me cuentan entonces cómo les fue. Un ejercicio importante, útil sería, por ejemplo, yo voy a revisar
mi, la bitácora de mis transacciones cada 100 operaciones, ¿verdad? Eso es lo que recomienda mucha gente. Cada 100 operaciones, ustedes pueden contar aquí entonces cuáles son cada 100 operaciones. Yo hago un resumen de esas 100 operaciones, cuál fue el porcentaje de transacciones ganadoras, el porcentaje de transacciones perdedoras, cuáles fueron los instrumentos con los que mayor interactué, cuáles fueron las estrategias que mayormente apliqué y cuáles salieron bien, cuáles no salieron mal. Y eso te va a dar una información súper, súper, súper importante para ir ajustando tu plan, ¿ok? Entonces, bueno, nada, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a mantenernos enfocados, a controlar nuestras emociones, a llevar un registro de nuestras transacciones y estar muy pendiente de las señales del mercado y aplicar nuestras estrategias correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, nos estamos viendo en el mercado. Hasta luego. Si has conseguido valor en este video, te invito a dejarme un like y a suscribirte a este canal y a activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. También te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, en donde publico contenido frecuentemente. Soy Guillermo Ibegui y será hasta la próxima estrategia. Bye bye.